Ante todo, muy buenos días, tardes o noches. Yo y mis compañeros, Anthony Omar, Christian Alexander, Niver Nicolás, Franco André y George Alexander, haremos el tema elasticidad de la demanda y oferta. Primero vayamos con el concepto de la elasticidad. La elasticidad se encarga de medir la sensibilidad de una variable con respecto a la otra. Hay productos que a pesar de un aumento muy grande en el precio, la cantidad demandada u ofertada va a decaer o aumentar de una forma pequeña o mínima. Por el contrario, existen bienes y servicios que con un pequeño cambio en el precio, la cantidad demandada u ofertada, con una diferencia muy significativa en el precio. Es aquí donde se utiliza en términos de elasticidad económica. La elasticidad de la demanda. Esta mide en que un porcentaje varía la cantidad demandada de un producto, cuando se produce una variación de 1% en el precio de dicho producto. Esto quiere decir que cuando la elasticidad demandada varía, depende al precio. Digamos, cuando el precio aumenta de un producto o objeto, la elasticidad de la demanda bajaría porque las personas no van a consumir ese objeto tanto y buscarán otros reemplazos a dicho objeto, sustitutorios. Existen dos tipos de elasticidad en la demanda, en el cual les voy a mostrar dos gráficos. El primero es la elástica y la inelástica y cómo influye en la variación del precio cada una. En la elástica, al aumentar el precio el 10%, va a disminuir la cantidad demandada, o sea, las personas van a querer no consumir ese producto mucho y buscarán otros similares. En caso de la inelástica, que sería 0,5, al aumentar el precio va a disminuir la cantidad en un 5%, ya que ese producto no es tan demandado. Ejemplos. Si el precio de papas sube un 10% y la cantidad demandada de papas baja un 5%, diremos que la elasticidad de la demanda es de 0,5 por cada 1% que sube el precio. La cantidad demandada disminuye 5 puntos porcentuales. Si el precio de un detergente sube un 3% y la cantidad demandada cae un 12%, decimos que la elasticidad de la demanda es 4%. Si la elasticidad de la demanda de lápices es 0,5% y el precio de los lápices baja un 5%, las unidades de lápices vendidas subirán en un 4%. Para hallar el cálculo de la elasticidad de demanda, usamos una fórmula, la cual sería: elasticidad de la demanda es igual a la variación de la demanda menos variación de la demanda sobre variación del precio por el precio sobre la demanda. Un ejemplo sería: una tienda vende 100 lápices a un precio de $1. Sube el precio a $1.50 y pasa a vender 75 lápices. ¿Cuánto vale su elasticidad de la demanda? Usamos la fórmula que sería: elasticidad de la demanda es igual a variación de la demanda sobre variación del precio por la demanda sobre el precio. Los datos serían la demanda, que sería el 100%, el precio, que es $1, la variación de la demanda, que sería 100 menos 75, sería menos 25, la variación del precio, que sería 0,50, el $1.50 menos $1, lo cual nos daría por fórmula el menos 25 sobre 0,50 por 1 sobre 100 es igual a 0,5, lo cual sería su elasticidad a 0,5. Los factores determinantes de la demanda. Encontramos la existencia de sustitutos en el mercado, los bienes necesarios y la amplitud del mercado. En el caso de la existencia de sustitutos en el mercado,
Cuanto más bienes existan, más elástica será la demanda. Un ejemplo claro sería la carne. Al subir el precio, los consumidores encuentran sustitutos cercanos, por ejemplo el pollo, el cual sería otro sustituto, ya que al aumentar el precio de la carne, las personas ya no querrían consumir ese producto y buscarían otras maneras de encontrar su sustituto y al menor precio y no gastar tanto dinero. Luego pasaríamos a los bienes necesarios. Cuanto más necesario sea el bien, más inelástico es la demanda. Ya, acá pasaríamos al ejemplo, el agua en las casas. Si sube su precio, los consumidores no suelen reducir su consumo. Y dice, a más necesario el bien, menor elasticidad. Ya, acá nos damos cuenta en el gráfico que aunque sube el precio, la demanda no varía y se queda fija. Luego de eso pasaríamos a amplitud de mercado. Ya, acá en el ejemplo diría, la gaseosa con más sabor a naranja, si sube su precio, los consumidores encuentran reemplazos fácilmente, tales como la Coca-Cola, Fanta y otras más, ¿no? Y eso diría, a mayor amplitud del mercado, mayor elasticidad, tal como vemos en el gráfico. Luego pasaríamos a la elasticidad de oferta. La elasticidad de oferta mide en qué porcentaje varía la cantidad ofertada de un determinado producto, cuando se produce una variación de un 1% en el precio de dicho producto. Y vemos acá la fórmula. La fórmula principal sería, la elasticidad de oferta es igual al porcentaje de la variación de la cantidad ofertada sobre el porcentaje de la variación de los precios. Y arriba podemos ver cómo se puede hallar cada porcentaje de cada variación. Ejemplos. Imaginemos que baja el precio de los zapatos en un 15% y que como consecuencia de los productos reducen la cantidad de zapatos en un 30%. Decimos entonces que la elasticidad de oferta de zapatos es 2. Esto sería con la fórmula anteriormente dicha, donde pondríamos la porcentaje de la diferencia de cantidades sobre el porcentaje de diferencia de precios, ¿no? En este caso la cantidad sería 30% y el precio y el porcentaje de diferencia de precio sería 15. 30% entre 15% daría 2, tal como dice en el ejemplo. Siguiente. Supongamos que el precio de la vivienda aumenta en un 30% y la cantidad de vivienda aumenta entonces en un 12%. Y en este caso la cantidad sería 12% y el precio un 30%. 12% entre 30%, ¿cuánto daría? Un 0,4%. Cálculo de la elasticidad de oferta. En las fórmulas anteriores decimos que la elasticidad de oferta es igual a la diferencia de cantidades ofertadas sobre la diferencia de precios. Todo esto por los precios sobre la cantidad ofertada. El ejemplo. Veámoslo como un ejemplo. Supongamos que una asociación de agricultores ofrece 100 toneladas de limones semanales que venden a un precio de 25 céntimos el kilo. Si les ofrecen 30 céntimos el kilo, están dispuestos a suministrar 150 toneladas semanales. ¿Cuánto vale la elasticidad de oferta? Ya, acá tomamos los datos, ¿no? La cantidad inicial son 100% y el precio por cada kilo es de 0.25, ¿no? Luego de eso nos dicen que pueden dar 150 y 30. Acá hacemos la variación. La variación de cantidades sería de 100 a 150 menos 100. Y eso nos daría un 50. La variación de cantidades es igual a 50. Ahí se ve. Luego haríamos la variación de precios, tal como hicimos con la variación de cantidades, y nos daría un 0.5 o 5 céntimos. Luego todo lo reemplazamos con la fórmula anteriormente dicha. Y sería, la elasticidad de oferta es igual a 50 entre 0.05 por 0.25 sobre 100, y todo esto nos sería igual a un 2.5. Clasificación de las elasticidades de oferta. Tenemos la oferta perfectamente inelástica. Tal como vemos en el gráfico, ante variaciones en el precio, la cantidad ofertada no varía. La demanda perfectamente inelástica es un concepto teórico y no se puede aplicar en una situación práctica. Luego pasaríamos a oferta inelástica. Al ser menor que 1%, quiere decir que si el precio varía en un 1%, la cantidad ofertada varía en menos de 1%, o sea, vale poco.
Luego de esto pasaríamos a la oferta de elástica unitaria. Acá dice que la cantidad ofertada varía exactamente lo mismo que el precio. Y no hay ninguna variación en el gráfico, así que podemos verlo ahí. La oferta elástica. En la oferta elástica, al ser mayor que el 1%, quiere decir que si el precio varía en un 1%, la cantidad ofertada varía en más de un 1%, o sea, vale mucho. Y ahí vemos en la gráfica cómo se representa lo que acabo de decir. Luego pasaríamos a la oferta perfectamente elástica. La oferta varía infinitamente con el precio ante la más mínima subida de precio. En esta también sería que la demanda perfectamente elástica es un concepto teórico y no se puede aplicar en una situación real. Ante todo, profesor y compañeros, muchas gracias por oír nuestra presentación y eso sería todo. Gracias.